Hola, Dios les bendiga, yo soy Antonio y esta es mi historia. Soy el menor de 5 hermanos. Nací en una familia de creyentes cristianos. Mi padre falleció cuando yo tenía 1 año y 5 meses, así que no tuve el privilegio de conocerle. Pues desde pequeño, eso es todo lo que conocí: participar en las actividades de la iglesia, los domingos ir a la iglesia, en fin. No obstante, en esa temporada, cuando iba creciendo, todavía recuerdo que no faltó la instrucción, ¿no? Faltó la instrucción en lo que es la palabra, el temor de Dios, y entonces participaba más bien en todo lo que es la rutina de la iglesia, en todas las actividades, como cumplir con los hombres, ¿no? Cumplir con los hombres, cumplir con mis padres, en fin. Y yo mismo no había experimentado desde pequeño la relación personal con mi Señor. Y entonces caí en una rutina religiosa, más bien. Y en el año de 2013 tuve el privilegio de ganar una beca para hacer estudios superiores en Cuba, la licenciatura. Y entonces allá sí tuve una experiencia muy particular. Conocí en la universidad compañeros, ¿no? Hermanos bautistas, pentecostales, metodistas, y tenían un espacio, ¿no? Tenían un proyecto mientras están en la universidad, apoyarse los unos a los otros, y había como un espacio muy bien organizado. Había una célula, ¿no? En cada residencia estudiantil, y cada una de estas residencias tenía un líder y tenía, ¿no? Un tiempo a la semana tenía una agenda, encontrarse para orar los unos por los otros, tener tiempo para culto al Señor. Salíamos, eso lo hacíamos tanto en el cuarto de un hermano, en la misma residencia estudiantil, y también podríamos tener ese espacio en un parque público. Tomábamos un espacio y teníamos ese espacio, y fueron tiempos de edificación realmente. También 1 o 2 veces al año había un retiro espiritual. Se elegía una iglesia evangélica en las afueras de la ciudad, y ahí ¿qué se hacía? Recibíamos talleres. Era un espacio de instrucción, ¿no? De instrucción en los rudimentos de la fe, ¿no? Temas del evangelio, una capacitación en lo que es la evangelización, ¿no? Preparación para la tarea de la Gran Comisión. Y entonces se veían diferentes escenarios, cómo tratar, cómo hablarle de Cristo a diferentes tipos de personas: a un ateo, a un testigo de Jehová, a un católico, a un adventista del séptimo día. Se visualizaban diferentes escenarios, y se iba, ¿no? A las escrituras. Se trataba de instruir, ¿no? Sí, de instruir en todos esos posibles escenarios en los que el creyente, el cristiano, se enfrentará seguramente en su tarea principal, que es la de llevar el Evangelio de Cristo. Entonces, y una vez al año teníamos un viaje misionero, y entonces ese era el gran evento del año. Cuando terminaba el año escolar, se escogía una comunidad
una provincia y se escogía en esa provincia una comunidad rural y en donde hubiese una misión evangélica y se iba en esa comunidad y se apoyaba, ¿no?, a la iglesia local con una obra misionera. Y fue algo muy especial que me marcó. Y bueno, todo eso me ha permitido aprender, me ha permitido experimentar realmente la vida cristiana, ¿no? Vivir por mí mismo. El testimonio de los hermanos cristianos que ya tenían la experiencia de una relación personal con Dios, eso me impactó. Porque, bueno, cuando llegué en ese país, en Cuba, pues, y en ese grupo, yo por primera vez me deparé con cristianos que cuando oraban, pues se les salían las lágrimas, y eso para mí era algo totalmente novedoso, y yo sentía, vaya, eso sí que es una relación personal. Y en esa vivencia yo me di cuenta de que lo que venía viviendo hasta ese momento era más bien una rutina religiosa, era más bien cumplir con los hombres, era más bien como quien va a participar en los centros culturales, en fin, y sin ningún compromiso, digamos moral, en fin. Pero entonces en esa relación, en esa vivencia, en esa experiencia, ¿no?, en ese nuevo contexto, empiezo a experimentar yo también esa pasión, ese amor hacia Dios. Y me fui entrando, ¿no? Me fui entrando en la realidad de la vida cristiana, que no tenía idea. Y entonces ni siquiera ni siquiera sabía orar, ni siquiera tenía devocionales, en fin, todo era religioso. Entonces, como que yo partí de una rutina religiosa al conocimiento de la verdad, y del conocimiento de la verdad a la libertad, ¿no?, y relación personal con Dios. Hay algo muy especial, es que mientras tú le hablas a una persona de Cristo, Dios trata con esa persona, pues porque el Espíritu Santo se encarga de convencer, ¿no?, a la persona del pecado, ¿no?, aquella persona pues que pues Dios en su preconocimiento sabe quién ha de responder favorablemente a su regalo de salvación. Entonces, ¿cómo decir? Mientras tú le hablas a la persona, hay algo muy especial que sucede. Es que Dios como que te edifica también a ti. O sea, mientras le hablo a una persona, a un alma, trata también conmigo, me edifica. Yo salgo gozoso de esa labor. Y es algo muy especial. Y eso lo viví en todo, ¿no? O sea, mientras uno hace la obra del Señor, el Señor le edifica, el Señor le hace crecer, ¿no? Le hace crecer. Y es algo muy especial, Y bueno, les contaba, esa fue la experiencia máxima de todo lo que experimenté en ese tiempo. O sea, a cada año cuando llegaba el tiempo de viaje misionero, era, la cumbre de todo lo que, ¿no?, de todo lo que podríamos hacer para el Señor. Y entonces en todo eso pues el Señor me fue capacitando, de modo que ya no me conformaba, o sea, ya no era una persona religiosa, sino que había aprendido a temer al Señor, había aprendido a estudiar la palabra, había aprendido a poner por obra, ¿no?, la palabra del Señor, había aprendido a buscar, ¿no?, en el Señor fuerzas para caminar en integridad, había aprendido a actuar, ¿no?, en rectitud, ¿no?, en rectitud de mi corazón, con la ayuda del Señor, aun cuando las personas no estén, pues actuar de una forma que le agrade al Señor, porque en ocasiones como que los cristianos tienden a actuar como santos para impresionar a los hermanos, en fin, y es algo que a lo mejor en la vida personal uno no lo vive.
Pero entonces en ese tiempo yo había comenzado a experimentar ese temor de Dios. No es el temor de terror, sino el temor reverente, ¿no? Del Señor. Me siento pues en el camino, en la gracia del Señor, me siento que la mano del Señor me cubre, y cuando caigo en alguna falta, cuando caigo en pecado, siento que el Espíritu Santo de Dios me mueve al arrepentimiento, y vuelvo a los pies de Cristo llorando porque pues me daña, me causa dolor, ¿no? Ya no me siento, no me gozo cuando caigo en pecado. Bueno, muchas cosas tendría que decir, ¿no? Pero hasta aquí mi testimonio. Así que pues te animo, tú que me escuchas, a que pues le honres al Señor en todo lo que hagas, y que tu corazón pues esté lleno del amor de Dios, y que le pidas al Señor que te fortalezca para que puedas caminar rectamente delante de Él y seguir creciendo en el conocimiento de su palabra, seguir creciendo en tu relación personal con Dios. Pues que Dios te bendiga mucho, y bueno, a Dios sea toda la honra, gloria, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén.